A ver, cuando pensamos en cómo funciona un país, la respuesta no está en una sola persona, sino en un documento, su constitución. Pero no es solo un papel viejo, ¿eh? Es el manual de instrucciones que nos dice cómo se reparte y, sobre todo, cómo se controla el poder. Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar ese gran rompecabezas del poder federal en Argentina. Y acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Quién manda de verdad? ¿Es el presidente o el Congreso? ¿Quizás los jueces? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, es mucho más interesante y compleja que un simple nombre o un cargo. La clave de todo está acá. En una república federal como la Argentina, el poder no se concentra en un solo lugar, sino que se divide a propósito. Hay que imaginarlo como un rompecabezas gigante, donde cada pieza es fundamental. El ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que encajar perfecto para que la cosa funcione, sin que ninguna pieza aplaste a las otras. Bueno, arranquemos a desarmar este rompecabezas. La primera pieza grande es cómo el país se relaciona con el resto del mundo. O sea, la política exterior, que es una de las tareas básicas y esenciales de cualquier Estado federal. Miren, un ejemplo perfecto de este equilibrio es el proceso para firmar un tratado internacional. Es como bailar un tango de a tres. Primero, el presidente, como representante del país, va, negocia y pone la firma. Pero ahí no termina. El segundo paso lo tiene el Congreso, que decide si lo aprueba o no con una ley. Y solo si el Congreso da el visto bueno, el presidente puede dar el tercer y último paso, ratificarlo. Ahí recién el tratado obliga al país. Un baile perfectamente coordinado. Ahora vamos a algo todavía más serio, declarar una guerra. Esta no es una decisión que pueda tomar una sola persona. El presidente, que es el comandante en jefe, es quien la declara oficialmente. Pero, y acá está el gran pero, el freno, no puede hacerlo por su cuenta. Necesita sí o sí la autorización del Congreso. Es el control más importante para la decisión más grave de todas. Bueno, dejemos la normalidad por un momento. ¿Qué pasa cuando hay una crisis tremenda? Cuando el orden está en peligro por una amenaza interna o un ataque de afuera. La Constitución tiene herramientas de emergencia, claro, pero la pregunta es, ¿cómo se evita que ese poder extraordinario se vaya de las manos? Y para esas situaciones extremas, existe una figura con un peso histórico enorme: el estado de sitio. Es una herramienta excepcional, pensada para defender a la propia Constitución y a sus autoridades cuando la cosa se pone realmente fea. Durante el estado de sitio, algunas de las garantías que tenemos normalmente quedan, digamos, en pausa. Pero ojo, y esto es importantísimo, este poder no es un cheque en blanco, para nada. La Constitución le pone límites muy claros. El presidente puede ordenar arrestos, sí, pero como una medida de seguridad, no de castigo. Lo que no puede hacer nunca es juzgar o condenar a alguien. Eso sigue siendo tarea exclusiva de los jueces. Es más, la persona detenida tiene la opción de irse del país y además la medida tiene que durar un tiempo limitado. Y lo más fundamental de todo, hay derechos, como el derecho a la vida, que son intocables, pase lo que pase. ¿Y creen que los controles terminan ahí? Para nada. El poder de declararlo también se divide. Si el problema es una conmoción interior, el que decide es el Congreso. Ahora, si es por un ataque exterior, la decisión la toma el presidente, pero siempre con el acuerdo del Senado. Una vez más, vemos cómo el poder se comparte y se vigila a sí mismo. Bueno, salgamos de las emergencias y volvamos al día a día de gobernar. ¿Cómo se hacen las leyes que nos rigen a todos y cómo se administra la plata del país? Esta es otra pieza clave del rompecabezas federal. A ver, el Congreso Nacional dicta básicamente dos tipos de leyes. Por un lado, las leyes federales, que son las que organizan al propio gobierno nacional. Y por otro, lo que se llama derecho común, que son esos grandes códigos que todos conocemos, el Código Civil, el Penal, el Comercial. La idea de estos códigos es que las reglas de juego más importantes sean las mismas en todo el país, para que haya igualdad. Y si hablamos de la billetera, ¿cómo se reparte la plata que se recauda? Bueno, para eso existe un sistema con un nombre un poco complicado: coparticipación. Pero pensémoslo como la economía de una casa grande. El gobierno nacional junta los impuestos más importantes en una olla común y después reparte esa torta entre las provincias, para que todas puedan funcionar. El objetivo final es que haya un desarrollo más o menos parejo en todo el país. Y claro, esto de cobrar impuestos no es barra libre, ¿eh? La Constitución pone reglas bien estrictas. Primero, la legalidad. Solo el Congreso puede crear un impuesto nuevo, nadie más. Segundo, la igualdad. El impuesto tiene que ser parejo para todos los que están en la misma situación.
Y hay un freno muy importante, la no confiscatoriedad, que básicamente dice que un impuesto no puede ser tan salvaje que termine quitándole a la gente su propiedad. Entonces, si juntamos todas las piezas que vimos, desde la guerra hasta los impuestos, nos damos cuenta de que todo apunta a una misma idea central, al gran objetivo que tuvieron los que diseñaron la Constitución. Esta frase lo resume todo a la perfección. Fíjense, incluso el poder más extremo, el más peligroso como el estado de sitio, no está pensado para destruir el sistema, sino para defenderlo. Es un arma de emergencia para salvar a la Constitución, no para borrarla del mapa. Al final del día, el rompecabezas del poder es exactamente eso, un acto de equilibrio constante y muy delicado. La Constitución no es una fórmula mágica y quieta, es una guía para manejar esa tensión que siempre va a existir entre la necesidad de tener un gobierno que funcione y la obligación de proteger nuestras libertades, un balance frágil entre la autoridad y sus límites. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Para seguir pensando, en un mundo con desafíos que los creadores de la Constitución ni se hubieran imaginado, ¿cómo hacen estas reglas para seguir siendo relevantes? ¿Cómo se mantiene hoy ese equilibrio tan delicado entre la seguridad que necesitamos y la libertad que no queremos perder? El debate claramente está más abierto que nunca.